Imagínate que vas conduciendo de noche por una carretera casi vacía. No hay muchos carros, no hay casi luces, y el sonido del motor es lo único que rompe el silencio. La brisa mueve las hojas de los árboles que rodean la carretera y todo parece tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces, al pasar por una curva, ves algo. Al lado del camino, en una casa vieja, las paredes están manchadas por el tiempo, algunas ventanas están rotas y la puerta principal parece colgar ligeramente abierta, moviéndose lentamente con el viento. No parece haber nadie allí. Sin embargo, muchas personas que han pasado por ese lugar aseguran haber sentido algo extraño, como si alguien los estuviera observando desde adentro. En la República Dominicana existe una historia que muchos han escuchado alguna vez. Una historia que se cuenta entre amigos, entre vecinos, entre personas que han pasado por esa carretera durante la noche. Es la historia de la casa del KM5. Hace muchos años, esa casa no era un lugar abandonado ni misterioso. Era simplemente el hogar de una familia que vivía cerca de la carretera. En esa época, el lugar era tranquilo, no había tantas casas alrededor, y la carretera no tenía el tráfico que tiene hoy. La familia que vivía allí era conocida por algunos vecinos de la zona. Desde afuera, la casa parecía completamente normal. Durante el día se podía ver gente entrando y saliendo, ropa tendida en el patio, y en las noches, la luz de las habitaciones iluminaba las ventanas. Nada parecía fuera de lo común. Los niños jugaban en el patio delantero. El padre de la familia trabajaba durante el día y la madre se encargaba del hogar. A veces se escuchaban risas dentro de la casa. Otras veces música. Era simplemente otra familia viviendo su vida en una casa común al lado de la carretera. Pero con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir cosas que llamaron la atención de algunas personas que vivían cerca del lugar. Al principio, eran detalles pequeños, cosas que fácilmente podían explicarse. Algunos vecinos dijeron haber escuchado discusiones fuertes dentro de la casa durante la noche. No era raro que una familia discutiera, pero quienes escuchaban esas voces decían que las peleas parecían cada vez más intensas. A veces se escuchaban gritos a veces golpes. Luego, durante algunas noches, la casa permanecía completamente en silencio. En un silencio extraño, como si nadie estuviera allí. Las personas que vivían cerca no le dieron mucha importancia al principio. Después de todo, cada familia tiene sus problemas y nadie quería involucrarse en asuntos ajenos. Pero entonces, llegó una noche que cambiaría la historia de ese lugar para siempre. Según cuentan quienes vivían cerca en ese tiempo, todo ocurrió durante la madrugada. Primero se escucharon gritos. No eran discusiones normales. Eran gritos desesperados. Algunas personas dijeron haber escuchado golpes dentro de la casa, como si muebles estuvieran cayendo o siendo lanzados contra las paredes. Luego se escuchó algo que muchos recordaron durante años, un grito largo. Y después, silencio aún, silencio absoluto. A la mañana siguiente, algunos vecinos notaron algo extraño. La casa estaba completamente cerrada. No había movimiento dentro, no había nadie en el patio. Las ventanas estaban cerradas, la puerta principal también. Nadie vio salir a la familia. Nadie volvió a verlos después de esa noche. Con el paso de los días, la casa permaneció igual encerrada, tan silenciosa y vacía. Al principio, algunos pensaron que la familia simplemente se había mudado. Tal vez habían decidido irse sin avisar a nadie. Pero había algo raro en esa explicación, porque la casa quedó exactamente como estaba. Con muebles adentro, con objetos personales todavía en su lugar, con señales de que alguien había estado viviendo allí hasta hace muy poco. Sin embargo, nadie volvió a habitar ese lugar. Pasaron los meses. La pintura de las paredes comenzó a desgastarse. El jardín empezó a llenarse de maleza. El portón del frente se oxidó. La casa empezó a parecer cada vez más abandonada. Pero entonces comenzaron los rumores. Algunas personas que pasaban por la carretera durante la noche comenzaron a contar cosas extrañas. Un conductor dijo que vio una luz encendida dentro de la casa mientras pasaba con su vehículo. Pensó que alguien había vuelto a vivir allí.
Pero cuando regresó por el mismo camino, minutos después, la casa estaba completamente oscura. Otra persona dijo haber visto una sombra moviéndose detrás de una de las ventanas rotas. Otros aseguraban haber escuchado sonidos provenientes del interior, pasos a golpes suaves, cosas que parecían moverse. Lo más extraño era que todo esto ocurría durante la noche. Durante el día, la casa parecía completamente normal. Solo una casa vieja abandonada. Pero, en la oscuridad, parecía diferente. Con el tiempo, la historia comenzó a atraer a personas curiosas. Como suele pasar con los lugares que tienen fama de estar embrujados, muchos jóvenes decidieron ir a explorar la casa. Durante el día, entrar al lugar no parecía tan aterrador. La puerta principal estaba medio rota, así que era fácil abrirla. Dentro de la casa había polvo, muebles viejos y algunas paredes agrietadas. El piso crujía cuando alguien caminaba sobre él. Pero más allá de eso, todo parecía simplemente una casa abandonada. Nada que indicara que algo extraño estaba ocurriendo allí. Algunos jóvenes incluso se burlaban de la historia. Decían que todo era imaginación, que las personas exageraban, que la casa era solo una casa vieja, hasta que algunos decidieron regresar durante la noche, y esa fue una decisión que muchos dijeron haber lamentado. Una noche, un pequeño grupo de jóvenes entró a la casa con linternas. Al principio, todo parecía tranquilo. El aire dentro era pesado y olía a madera vieja. Las linternas iluminaban los pasillos mientras caminaban por las habitaciones. Uno de ellos subió lentamente las escaleras hacia el segundo piso, y fue entonces cuando escucharon el primer sonido. Un golpe suave, como si alguien hubiera dejado caer algo. Los jóvenes se quedaron en silencio. Uno de ellos preguntó si alguien más había escuchado eso. Todos dijeron que sí. Intentaron convencerse de que el sonido había sido causado por el viento, pero dentro de la casa no se sentía ninguna corriente de aire. Continuaron caminando. De repente, uno de los muchachos dijo que había escuchado pasos en el segundo piso, pero el único que había subido era su amigo, y él estaba justo frente a ellos. Fue en ese momento cuando comenzaron a sentir algo extraño, una sensación difícil de explicar, como si no estuvieran solos dentro de la casa. Uno de ellos apuntó la linterna hacia el final del pasillo, y por un segundo juró haber visto una figura. No hablaban, solo estaba allí en oscura, inmóvil. Cuando volvió a apuntar la luz en esa dirección, no había nada. En ese momento, todos decidieron salir. No discutieron, no investigaron, simplemente corrieron hacia la puerta. Desde entonces, muchos otros han contado historias similares. Personas que dicen haber escuchado ruidos. Personas que aseguran haber visto sombras. Personas que dicen haber sentido una presencia dentro de la casa. Algunos creen que todo es imaginación. Otros dicen que el miedo hace que la mente invente cosas. Pero hay algo que todos parecen tener en común. Nadie quiere quedarse demasiado tiempo dentro de esa casa cuando cae la noche. Con el paso de los años, la casa continuó deteriorándose. El techo comenzó a caer en algunas partes. Las paredes se llenaron de grietas. La naturaleza empezó a rodear el lugar. Hoy en día la casa parece aún más abandonada que antes, pero la historia sigue viva. Personas que pasan por la carretera todavía miran hacia la casa cuando conducen de noche. Algunos dicen que han visto luces, otros dicen que han visto sombras, y algunos prefieren no mirar en absoluto, porque cuando un lugar guarda una historia tan extraña durante tanto tiempo, uno nunca sabe si realmente está vacío o si algo todavía permanece dentro, esperando en silencio. En la oscuridad de la casa del KM5.